Saludos, aquí estamos. Bienvenidos a otra edición de este podcast. Primero que todo, quiero comenzar por darte las gracias por el respaldo a la pasada edición de mi podcast, que si estás llegando ahora o para los que llegan ahora y no lo han escuchado, vayan y escuchen el pasado episodio del podcast donde hablamos sobre asuntos laborales y donde también hablamos sobre aplicaciones que nos espían. Hoy tenemos un tema algo similar porque aparte de aplicaciones que pueden tener acceso a nuestra cámara y a nuestro micrófono en nuestro dispositivo móvil, tú sabes que nos hemos preguntado muchas veces si el teléfono nos escucha, porque tú estás hablando sobre algún tema o algún servicio o algún producto con algún pana, compañero de trabajo o familiar, y cuando entras a las redes sociales o cuando entras a tu teléfono te empiezan a salir anuncios sobre esto. Yo te voy a hablar en ese particular en breve. También vamos a tocar un tema algo curioso. Una chica que fue a una entrevista en Estados Unidos, la entrevista era en inglés y por poco termina presa, ¿ok? Yo te cuento de eso ya mismito, pero te repito, gracias por estar aquí. Quiero que compartas este podcast. Si me encuentras en las redes sociales como Héctor Ortiz PR, comparte el podcast. Yo subo el link tanto a mi Instagram Héctor Ortiz PR como a mi Facebook Héctor Ortiz PR. Me gustaría que compartas eso para que las personas que te siguen en tus redes sociales o tus amistades tengan oportunidad de compartir conmigo un ratito aquí en este podcast. Gracias por eso. Bueno, arrancamos. Señoras y señores, yo me encontré con esta noticia en las redes sociales y la voy a compartir con ustedes, pero esta noticia amerita esta introducción. Y ahora con ustedes, noticias que parecen chistes, pero no lo son. Y ahí está. Sí. Mira, es una compatriota, una puertorriqueña, pasó un mal rato por no saber inglés en una entrevista de trabajo. En serio, ella está en los Estados Unidos. Lógico es pensar que en los Estados Unidos una entrevista de trabajo sea en inglés, pero en Puerto Rico también hay muchos lugares, muchas compañías que cuando tú vas a hacer la entrevista de trabajo o parte de los requerimientos para adquirir ese trabajo sea el que tú domines el inglés, y entonces pues la entrevista para corroborar eso te la hacen en inglés. Pero la puertorriqueña contó que la experiencia en una entrevista de trabajo en los Estados Unidos la pudo haber llevado a culminar en la cárcel. Esta joven puertorriqueña narró a través de las redes sociales, encima de todo hizo un video, narró en las redes sociales la experiencia que tuvo, que casi le cuesta el trabajo que estaba tratando de conseguir en una entrevista. Ella utilizó la plataforma de TikTok, su nombre es Shirley Encarnación, y dejó saber que al no entender correctamente las preguntas que se le hizo en esta entrevista de trabajo, las preguntas que se le hicieron en inglés, simple y sencillamente se limitó a contestar solo yes, y le preguntaban algo y ella decía yes. Your hair is blondie? Yes. Y su pelo era negro. Una de esas preguntas provocó que la llevaran a un cuarto donde se encontraban oficiales de la policía ready para tomarle huellas dactilares. Ella, bien preocupada, comenta con otras candidatas que estaban allí aspirando a llevarse ese mismo puesto de trabajo, pero que sí hablaban español. Pues le preguntó que qué estaba pasando. Ella estaba asustada y le preguntó a estas otras compañeras que sí sabían español qué era lo que estaba pasando, y ellas le explicaron que una de las preguntas que le hicieron en inglés era si había estado en prisión. Y como su respuesta fue yes, pues entonces la llevaron a ese cuarto donde estaba la policía para tomarle huellas dactilares, para tratar de hacer un mejor background check, etcétera, etcétera. Ok, así que pasó tremendo susto, todo por contestar yes, por no haber sido honesta y decir pues que no sabía inglés o no lo entendía, o a lo mejor no leyó que en los requerimientos para este trabajo se solicitaba que hablaran inglés. Entonces ella hace este video en sus redes sociales sobre todo en TikTok, para aconsejarle a los boricuas que se muden a Estados Unidos y que no sepan inglés, que sean sinceros y no contesten preguntas que no entiendan. Ay, mi madre. Noticias que parecen chistes, pero no lo son. Oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Uno de los grandes miedos que puede tener el puertorriqueño cuando cruza hacia los Estados Unidos es el idioma, porque no lo entienda, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en la escuela y nos estamos preparando antes de graduarnos de la escuela superior, estamos 12 años tomando clases de inglés. Uno de los principales problemas, valga la redundancia, que tiene Puerto Rico a la hora de educar, sobre todo en otro idioma, es que la clase de inglés en su mayoría en Puerto Rico, en las escuelas del sistema
sistema público, y muchas privadas también lo hacen, es que la clase de inglés se da en español. ¿Y de qué manera tú vas a dominar o aprender un idioma dándolo en otro? Le estás haciendo un espagueti a esos muchachos. Aparte que no entienden mucho, yo sé de muchísimos casos. Y esto, si tienes a tu hijo en este momento en una escuela bilingüe, porque hay escuelas bilingües en Puerto Rico, hay escuelas bilingües. Si tienes a tu hijo en una escuela bilingüe y tú estás pagando por una educación para que tu hijo aprenda el idioma del inglés, que es importante aprenderlo, y estamos todos claros y coincidimos en que saber inglés abre muchísimas puertas. Pero si tu hijo está en una escuela bilingüe y de momento no pasa una prueba, algún examen, algún test, no vayas a ese colegio privado, no vayas a esa escuela bilingüe a reclamarle al maestro lo que tu hijo no pudo aprender, porque sabes que le estás haciendo un daño a tu hijo, le estás haciendo un daño sacando la carta de que para eso tú pagas una educación. Tú pagas una educación para que tu hijo aprenda. O sea, el principal deudor tuyo en ese momento es tu hijo. Si no aprende la clase correctamente, claro, tú como padre no puedes olvidarte de ir a la escuela y procurar saber por qué tu hijo salió mal o tuvo malas calificaciones en la clase de inglés o en cualquier otra clase. Pero no se le puede dejar toda la carga al maestro cuando nosotros como padres también tenemos una responsabilidad en la casa, y como nosotros como padres también tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de ponerlos a estudiar, de conocer de primera mano cuál es la capacidad de aprendizaje que tiene nuestro hijo, nuestros hijos. Nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Si el nene es lento aprendiendo, es lento aprendiendo. Y sabes que le hacemos un favor mucho más grande cuando reconocemos que nuestros hijos son lentos aprendiendo y que nuestros hijos tienen limitaciones también como las tenemos nosotros, y ayudamos más a nuestros hijos haciéndolos repetir ese examen que tratando de pelear con el maestro para que nos los pase de grado, para que nos pase la clase del nene, porque hay que poner unas notas bonitas en las redes sociales para no quedarnos atrás con nuestros amigos que también sacan pecho y flores de las notas de sus hijos. Así que cuando uno invierte en una educación para nuestros hijos o para uno mismo, uno tiene que exigirse a uno mismo, uno tiene que exigir a nuestros hijos que vayan a la escuela y aprendan. Claro, repito, no es que dejemos de fiscalizar la labor del maestro sobre nuestros hijos, y no es que dejemos de fiscalizar la labor de nuestros hijos sobre lo que va a recibir a la escuela o colegio. Pero repito, no puede descansar el aprendizaje del inglés de nuestros hijos o nuestro. No puede descansar en que lo voy a aprender porque la maestra se supone que me lo enseñe. No. Lo voy a aprender porque se supone que yo lo aprenda, porque tenga la capacidad de captarlo. Porque yo, si no entiendo algo, debo decirle al profesor: no entendí, ayúdeme aquí. En Puerto Rico estamos más de 12 años tomando clases de inglés, desde kindergarten hasta que nos graduamos de escuela superior. Y cuando vamos a la universidad, muchas universidades para engordar la beca nos espetan clases de inglés también, inglés conversacionales. Y si estamos en un colegio privado, en una escuela bilingüe, un colegio donde se paga porque nos enseñan inglés, estamos cogiendo inglés todo el día y tratando de hablar el inglés, pero cuando llega el momento de ejecutarlo no lo sabemos, porque muchos de estos estudiantes hagan el ejercicio con su hijo. Su hijo se supone que aprende inglés en la escuela, que está en una escuela bilingüe. Pregúntele cosas en inglés, a ver qué le contesta, y ahí usted sabrá si el problema del aprendizaje lo tiene su hijo o lo tiene el maestro a la hora de enseñar. Es un balance. Nuestros hijos están ahí para aprender y deben hacerlo. Los maestros están, ¿verdad?, para educar a nuestros hijos, seguir los módulos de enseñanza y nosotros ponerlos a estudiar y hacer un balance en esa fiscalización y exigencia. Le podemos exigir al maestro que nos enseñe qué es lo que le está impartiendo a nuestros hijos, o que tal vez le dé un poquito más de atención a nuestros hijos si nosotros reconocemos pues que nuestros hijos tienen unas limitaciones en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje de un idioma distinto. Así que eso fue lo que le pasó a esta joven, y por esta situación pasa mucho puertorriqueño, porque obviamente yo sé que todos vamos a los Estados Unidos o al país donde nos decidamos mudar buscando una mejor vida, buscando unas mejores oportunidades, y nos tropezamos con estas cosas. Las entrevistas son en inglés, tenemos miedo de no conseguir ese trabajo porque lo necesitamos. Podemos decir una que otra mentirilla, todos hemos dicho mentirillas en entrevistas de trabajo. Ah, claro que sí, todos lo hemos dicho. Mira, yo quería grandemente trabajar en la emisora en la que trabajo actualmente desde el 1999. Y una de las principales preguntas que me hizo el que era supervisor en aquel momento: ¿dónde tú vives? Y yo le dije: en Bayamón, Puerto Rico. La emisora era en San Juan, Puerto Rico. Ah, ok, no hay ningún problema. Era mentira, yo vivía en Adjuntas, Puerto Rico, a 1 hora y media, casi 2 de distancia de la emisora. Pero yo quería ese trabajo.
gracias a Dios, ¿verdad? Desde el 1999 estoy ahí. Pero todos hemos dicho alguna mentirilla. Ahora hay que ver hasta qué punto esa mentira se nos puede convertir en un problema. Y si es de idioma, más todavía, pues si usted no entiende, bueno, por poco va presa de nuevo o le hacen un expediente sin necesidad. Bueno, seguimos aquí, señoras y señores. Y repito, gracias por estar aquí conmigo en este podcast y compartir esta conversación un ratito. La pasada edición de mi podcast estuve hablando sobre las aplicaciones que tenían acceso a nuestra cámara, tenían acceso a nuestro micrófono, muchas de estas aplicaciones sin necesidad de tener acceso a eso, por lo que di unas recomendaciones para apagar esas cámaras, para apagar el acceso al micrófono, porque como te dije, hay aplicaciones que no tienen necesidad de accesar nuestra cámara y nuestro micrófono e invadir nuestra privacidad. Así que en el día de hoy, basado en comentarios que recibí de ustedes que escucharon el podcast, de compañeros de trabajo que me hicieron unas preguntas referente a ese mismo tema, es que traigo hoy esta pregunta. ¿Has pensado en algún momento que tu teléfono te escucha? Si la respuesta es que sí, pues estás en lo correcto. Nuestros teléfonos nos escuchan, pero nos escuchan porque nosotros le damos acceso a eso. ¿Sí? Cada vez que compramos el iPhone que salió nuevo, el Galaxy que salió nuevo o el teléfono que sea, cuando nosotros estamos activándolo, aceptamos los términos y condiciones, que entre esos está el tener acceso mediante el sistema operativo, tener acceso a nuestra cámara y nuestro micrófono. Esto es un sistema de traqueo que tienen ellos para simple y sencillamente vendernos publicidad. Desde el momento en que utilizamos los asistentes virtuales como Alexa o Siri, nuestros micrófonos quedan activados. No sé si... Bueno, creo que todos lo hemos hecho en algún momento cuando activamos, en el caso mío, que lo que tengo es un iPhone, cuando activamos nuestro dispositivo Apple, Siri pide, el teléfono nos pregunta si le vamos a dar acceso, ¿verdad?, a nuestra cámara, micrófono, cuando aceptamos los términos y condiciones, etcétera. Y cuando activamos el Siri, para que Siri se active, nosotros tenemos que hablarle, decirle hey Siri, decirle ciertas cosas para que vaya reconociendo nuestra voz. En ese momento es que nosotros continuamos contribuyendo a el acceso, a darle acceso a nuestro dispositivo móvil a la privacidad nuestra. En ese momento el teléfono y el sistema operativo lo que están haciendo es un reconocimiento de voz, de tu voz, uno, para que el dispositivo responda a las peticiones que tú le hagas, sea que ponga música, sea que ponga una película, sea que prenda o apague una luz, dependiendo del dispositivo móvil que tú tengas. Aparte de esto, él mantiene a través del algoritmo un traqueo de tu uso y de tu voz, para siempre estar analizando mediante algoritmo lo que tú hablas y así mostrarte las cosas que a ti te interesan cada vez que tú entras a una aplicación, ya sea Facebook, Instagram, al search de Google, etc. Por eso es que cada vez que tú estás hablando con alguien y necesitas medicamentos para el dolor de cabeza, necesitas pintura para tu hogar, algún equipo electrónico, cuando entras a las redes sociales o cuando navegas en el internet a través de tu dispositivo, te empieza a mostrar anuncios relacionados a eso que tú estuviste hablando, y por lo tanto da la sensación de que el dispositivo te estaba escuchando, aunque bien que sí, te estaba escuchando. Otra cosa que hace tu teléfono o tu computadora mediante algoritmo en su sistema operativo es que traquea tu búsqueda, tu comportamiento en el internet, qué cosas tú buscas, qué cosas te interesan, en qué cosas te detienes más a leer. A través de ese algoritmo, él entiende que esas son las cosas que a ti más te interesan y por ende te va a mostrar más anuncios sobre eso. Muchas aplicaciones, como hablamos en el pasado podcast, proveen para apagar ese traqueo, al igual que iPhone provee ahora para desde el teléfono tú apagar eso. La realidad es que mira, cuando tú apagas eso, muchas aplicaciones no te van a funcionar. El teléfono no va a funcionar como se debe. En algún momento vas a usar Google Maps para saber si hay tapón para llegar a algún lugar y te va a pedir accesar nuevamente tu location, te va a pedir accesar micrófono, cámara, y lo vas a terminar haciendo igual. ¿Para qué? Para ellos mostrarte anuncios, publicidad. En el caso de cercano a las campañas políticas, te empiezan a salir anuncios de políticos porque van dirigidos a ciertos demográficos, a ciertos estilos de consumo, etcétera. Al final del día terminamos todos víctimas de la publicidad
Y en estos tiempos que estamos viviendo, pues se trabaja de esa manera, mediante el análisis del algoritmo, que no es ninguna otra cosa en arroz y habichuela. Es un sistema que se dedica a evaluar qué cosas a ti te gustan, cómo te gustan, cuándo te gustan, y te las muestra para que tú las compres, consumas. Lo más probable lo estabas pensando mucho, pero te lo sigue mostrando día a día hasta que terminas entonces consumiendo. Esa es la realidad. Si nos escuchan los dispositivos, nos guste o no, esa es la verdad, los dispositivos nos escuchan, y no solo los teléfonos. Lo hacen los iPads, nos sucede en las computadoras cuando a través del Google Search buscamos ahí qué cosas nos interesan, pasajes, electrodomésticos, vitaminas, etcétera, algo de interés. Si estás buscando cómo pierdo peso en 10 días, entonces te empiezan a salir 20,000 anuncios de todos los productos mágicos que te puedan hacer perder peso en 10 días. Lo mismo para esta época en la que vienen los huracanes o el mal clima, empiezan a salirte anuncios de plantas eléctricas, etcétera. Si tú empiezas a indagar sobre eso y conocer un poquito más, te empiezan a inundar los anuncios, porque pues volvemos todo el tiempo. Estos dispositivos están analizando nuestro gusto, la manera en la que nos detenemos a leer, el consumo. Así que hay muchas formas para disminuir, no eliminar, disminuir esto. Lo hablamos en el pasado podcast, lo digo ahora. Hay aplicaciones en las que tú, entrando a tu dispositivo, en los settings, vas a la privacidad, apagas el acceso de las aplicaciones, tanto a tu cámara como a tu micrófono, pero es imposible apagarle el acceso al micrófono y a la cámara al propio teléfono. En algún momento tendrás que prenderlo para que te funcione como debería funcionar. Así que estamos todos víctimas de estos dispositivos y de la tecnología. Al final del día, la tecnología nos lleva a todos. Ahora con los Apple Watch, tienes que tener activo también el Bluetooth, y se mantiene haciendo un estudio constante, no solo de tu ritmo cardíaco, sino de tu comportamiento, y eso también contribuye a mostrarte otras cosas. No somos víctimas de la publicidad. En estos días salió que Uber va a estar añadiendo en su plataforma anuncios. Volvemos, seguimos siendo víctimas de la publicidad. Uber dejó saber a sus usuarios que va a añadir anuncios en su plataforma. Usted pide un auto para que lo recoja y lo lleve del punto X al punto Y. Una vez usted pide ese vehículo, en lo que el chofer llega a recogerlo y usted entra a ver por qué ruta viene ese conductor, le van a estar saliendo anuncios. Uber le va a estar mostrando anuncios porque ha visto que a través de la publicidad le va a entrar más dinerito a la compañía Uber. Así estamos. Otras plataformas que también se suman a los anuncios lo va a hacer Netflix con una tarifa bien económica, pero te va a poner anuncios. Hulu, cuando salió en su origen, te mostraba anuncios al principio de cualquier programa que tú fueses a ver. Ahora te muestra un minuto y medio de anuncios como si fuese un canal de televisión o algún medio tradicional. Pues porque por ahí le entra dinero. Así que somos víctimas de la publicidad. Lo vemos en los billboards cuando vamos en la calle, donde quiera hacer un anuncio de algo que nos puede captar la atención de una manera u otra. Muchos anuncios están diseñados para que la autopista, no importa la velocidad en la que tú vayas, lo puedas leer, o si con la vista pasaste la vista por encima, se te queda en el subconsciente y lo recuerdes. Y recuerda hasta dónde lo viste y todo, por más rápido que tú vayas. Eso está diseñado y todo tiene una razón de ser cuando eso se diseña. Estudios, consumo, conducta, algoritmo. Nosotros somos los que le hemos dado esa data a las agencias de publicidad para que ellos sepan dónde pautar, cómo pautar y cómo hacer un anuncio. Así que no nos libramos de eso. Oye, quiero darte las gracias nuevamente por estar ahí, por compartir conmigo este ratito. Recuerda que me sigues en las redes sociales como Héctor Ortiz PR, en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Seguimos haciendo compartir este diálogo para que la pasemos chévere y espectacular este ratito en el que, pues, obviamente los que me escuchan en la radio, pues no puedo abundar tanto al aire en ciertos temas como lo puedo hacer aquí en mi podcast, ¿ok? Así que compártelo. Estamos en todas las plataformas: Spotify, Apple, TuneIn, iHeart, ¿dónde más? Google Podcast, Amazon Podcast, también estamos ahí. Así que gracias por escucharme un ratito, por dedicarme estos minutitos. Nos vemos en el próximo.